estamos conversando, y ahora sí. Entonces, esos límites, ¿cierto? Que dijimos, es muy sencillo calcular algunos límites porque es simplemente evaluarlo. Algunos de los teoremas que vimos, ¿cierto? Era que determina el límite de una función polinomial, de una función racional, era evaluar, ¿cierto? En el punto al cual uno se aproximaba y con eso tenía el límite. Dijimos que esas funciones que tenían esa característica, sí, tenían un apellido, ¿cierto? Un apellido específico, que era las funciones continuas, que es el capítulo que tenemos que ver ahora. Entonces, vimos ya esa expresión. Vamos a ver entonces ahora que esta definición matemática de continuidad coincide con el sentido de continuidad que uno tiene de la palabra. Uno, cuando escucha la palabra continua, ¿cierto? Continuidad, piensa que hay algo que no hay una interrupción de por medio, ¿cierto? No hay un cambio brusco o algo por el estilo. Entonces, vamos a ver que en continuidad, claramente, ¿cierto? En matemático uno no lo va a notar mucho, pero después cuando miramos la curva y tratemos de trazar una curva con el lapicito, ¿cierto? Sin un graficador, ahí vamos a asociar la palabra continuidad a muchas cosas que nos va a decir más información. Como definición diremos que una función es continua en un punto x igual a si el límite cuando x tiende a ese punto x igual a de la función es f evaluado en a. Entonces, es decir, cuando el límite de una función es la función evaluada en ese punto, diremos que la función es continua. Notemos que la definición requiere implícitamente tres cosas. Entonces, si la función es continua en a, primero tenemos que la función está definida en a. Es decir, a pertenece al dominio de la función. Lo segundo es que el límite de la función cuando x tiende a existe. Y lo tercero es que ellas dos coinciden, ¿cierto? Que el límite existe, pero que es la función evaluada en a, ¿cierto? Por eso es que a pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Porque existe una imagen en ella. Entonces, cuando queremos ver que una función sea continua en un punto, tenemos que ver que ese punto pertenece al dominio de la función, luego que el límite, cuando x tiende a ese punto de la función existe, y lo último que hay que ver es que coinciden esas dos cosas, ¿sí? Que el límite no solo existe, sino que además es la función evaluada en ese punto al cual uno se aproxima. La definición indica que f es continua en a si si f de x tiende a f de a, ¿cierto? Se aproxima a f de a, cuando x tiende a a. Así, una función continua tiene la propiedad de que un pequeño cambio en x produce solo un pequeño cambio en su imagen, en f de x. Entonces, aquí podemos observar nuestra curva. Y recordando, ¿cierto? Cuando teníamos límites, solo límites sin continuidad, necesariamente la función no tenía que estar definida aquí, ¿cierto? Ahora sí requerimos que esté definida ahí. ¿Y por qué caso? Porque el límite L, ¿cierto? Es justamente la imagen, en ese punto. De hecho, el cambio en f de x se puede mantener tan pequeño como se quiera, cambiando, ¿cierto? Manteniendo el cambio en x suficientemente pequeño, así era que bajito. Ahora, pensar en la idea, así bajo el concepto, los fenómenos físicos, por ejemplo, bueno, aquí en este semestre no tenemos nada de la carrera física, ¿cierto? Pero los fenómenos físicos generalmente son continuos. Un desplazamiento, la velocidad, perdón, ¿cierto? Es variar continuamente respecto de la variable t, ¿cierto? Que requiere el tiempo, por ejemplo, en el desplazamiento. ¿Cierto? La velocidad. Geométricamente, entonces, una función es continua si en todo punto de un intervalo, si se puede pensar en una función cuya gráfica, como la de la imagen de acá, ¿cierto? No tiene interrupciones o saltos. Recordemos que esos saltos e interrupciones significaban que habían puntos de esa curva que no pertenecen al dominio de la función, ¿cierto? Están irrumpiendo ahí la parte 1 de la definición que habíamos mencionado anteriormente. Si f está definido cerca de a, o si f está definida sobre un intervalo abierto que contiene a, quizás, excepto a, lo que nosotros habíamos llamado como una vecindad perforada de a, ¿cierto? Diremos que f es discontinua en a, o bien que f tiene una discontinuidad en a, si es que ella no es continua en a. Entonces, para que fuese continua necesitábamos esas tres cosas, ¿cierto? Ahora me están diciendo que si f
se define cerca de A, como en el límite, podemos tener el caso de que la función es discontinua, que significa que no es continua en ese punto, ¿cierto? Ahora, para que no sea continua, debe fallar la definición de continuidad, ¿cierto? Y como nosotros la vimos en 3 partes, puede fallar en cualquiera de esas 3 partes, ¿cierto? En el primer caso, significa que A no está definido, no pertenece al dominio de F, ¿cierto? Ahí tenemos como el caso, digamos, más notorio de que no me verifique de ser continuo. Ahora, por ejemplo, si consideramos esta curva, ¿para qué valores de A o de X y en A, F es discontinua y por qué razón? Estamos pensando solo intuitivamente, ¿cierto? O intuitivamente pensando en los 3 puntos de la definición de continuidad, ¿cierto? Si es que el valor no está en el dominio, si es que el límite existe, o si es que el límite coincide con la imagen a través de la función. Entonces, por ejemplo, ahí la curva también, y pensando con lo anterior, cuando decíamos que geométricamente, ¿cierto? Es cuando la curva se puede dibujar sin interrupciones. Lo que quiere decir en el fondo, con el ejemplo de antes, es que si yo grafico o dibujo la gráfica con un lapicito, si yo soy capaz de dibujar la curva de la gráfica de una función sin tener que levantar el lápiz del papel, significa que la función es continua. Entonces, por ejemplo, vemos el dibujito de ahí, ¿cierto? Y claramente presenta discontinuidad, ¿cierto? En base a lo que acabo de decir intuitivamente, la curva de aquí azul, ¿cierto? Tuvimos que levantar el lápiz del papel demasiadas veces como para que la función fuera continua, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, hay valores que presentan discontinuidad, ¿cierto? Que se pueden notar claramente dónde están. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los 3 puntos de la definición de continuidad fallan? El 3, yo creo. El 3 tiene toda la pinta de ser discontinuo, ¿cierto? En x igual a 3. O sea, miramos acá, en x igual a 3, bueno, intuitivamente sí o sí hay una interrupción en su curva, ¿cierto? Ahora, si queremos llevarlo a los 3 puntos de la definición, voy a volver atrás para mirar eso, ¿ya? Entonces, en vez de solo pensar en una definición, que es la que está acá arriba, divida siempre usted en su cabeza esta definición en los 3 puntos de acá. Y como en los mismos pasos, en el mismo orden. Si queremos ver que la función es continua, A tiene que pertenecer al dominio de F. Recordemos que en una gráfica eso se verifica cuando hay un hoyito, ¿cierto? Si hay un hoyito en un punto de la curva es porque ese punto no está definido en la función. Ya, ahí significa que falla en esta primera parte. Ahora, si el límite existe, es el segundo punto. Por lo tanto, si nosotros queremos ver discontinuidad, una forma de probar que una función es discontinua en un punto es que el límite, cuando x se aproxima a ese punto, no existe. ¿Y cómo lo veíamos eso? Por los límites laterales, ¿se acuerdan? Si me acerco de la derecha o desde la izquierda y no me llevan al mismo punto, es porque la función, el límite no existe, ¿cierto? Ya, entonces ahí, ojo, porque lo que dijo Boris tiene razón. En x igual a 3 ocurre eso, ¿cierto? Vengo desde arriba por la derecha, vengo desde abajo por la izquierda, no existe el límite. Y el tercer caso es cuando los dos primeros sí cumplieron, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que el límite sí existe, pero no coincide con f igual a A. En ese caso también es discontinuo. Recordemos que estamos negando, estamos pensando cuando una función no es continua. Y ahora volvemos al ejercicio. Entonces, ¿para qué valores es discontinuo? El primero que dijo Boris tiene la razón y ya encontramos el argumento, ¿cierto? F de A está definido, sí. Aquí está marcado el punto, ¿cierto? F valor 3 está definido aquí abajito, que probablemente es como un -1, ¿cierto? Una cosa por el estilo. Sin embargo, el segundo punto de la definición de continuidad nos decía que el límite cuando x tiende a 3 existe. Aquí nos damos cuenta que si nos aproximamos por la izquierda, esto tiende acá abajo, ¿cierto? Y si nos aproximamos por la derecha, esto va por acá arriba. Supongamos acá -1, acá 2. Si los límites laterales son distintos, el límite no existe. Por lo tanto, la función es discontinua en x igual a 3, puesto que el límite cuando x tiende a 3 de la función no existe. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre en x igual a 1? Notamos el primer punto de la definición. 1 pertenece al dominio de la función.
Parece que no, ¿cierto? Si tenemos un agujero ahí, recordemos que un agujero se pinta así con el punto, pero con blanco, significa que en ese punto no hay un elemento, ¿cierto?, evaluado en esa función. 1 no pertenece al dominio de esa curva. Por lo tanto, es discontinua porque falla el punto 1, ¿cierto?, de nuestros 3 casos de la definición de continuidad. Y también podemos ocurrir que aquí en el x igual a 5 también ocurre algo. Veamos qué ocurre. F evaluado en 5, ¿existe? Sí existe, ¿cierto? Está definido aquí arribita. Podemos pensar en un 3, por ejemplo. Bueno, el segundo caso, el límite cuando x tiende a 5, ¿existe? Intuitivamente vemos que si me aproximo de la izquierda, esto tiende a 1. Si me aproximo desde la derecha, esto tiende a 1. Entonces el límite parece existir y ser 1. Perfecto. Pero el punto 3 de la definición me dice que f evaluado en 5 debe ser igual al límite cuando x tiende a 5 de la función. Y ahí vemos que eso no ocurre, ¿cierto? El límite parece ser 1, f evaluado en 5 parece ser 3, eso es distinto, por lo tanto me falta el tercer punto de la definición, es decir, f discontinua en x igual a 5. Si lo llevamos a nuestra definición formal de acuerdo al límite, que f sea continua en A significa que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, con x en el dominio de la función, tal que el valor absoluto de x menos a menor que delta implica el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. ¿Qué es lo único que cambia? Es que antes acá teníamos L, ¿cierto? Pero si sabemos que si la función es continua, L es f evaluado en A. Los tipos de discontinuidad, como del ejemplo anterior, vimos que habían los 3 casos, ¿cierto? Había discontinuidad en 3 puntos y los 3 fallaban en algo distinto. Podemos mencionar 2 tipos de discontinuidad. Vamos a decir que hay un tipo de discontinuidad reparable, el que quiere decir que uno puede reparar la función definida para que sí sea continua, o bien no reparable, cuando la función es discontinua y no hay nada más que hacer. Consideramos una función f que no es continua en un punto A. A puede ser o no ser del dominio de la función. Es decir, sin pensar en que cumple 1. Si cumple 1, no cumple 1, no importa, lo podemos reparar. Vamos a decir que f tiene una discontinuidad reparable en A si el límite, cuando x tiende a de la función, existe. Es decir, si verifica 2 de la definición. En cambio, diremos que f tiene una discontinuidad no reparable, o bien irreparable, en A, si falla el segundo punto de la definición de continuidad. Es decir, que el límite, cuando x tiende a ese punto A de la función, no existe. Como observación, note que para considerar el límite, necesitamos que por lo menos f esté definida en una vecindad de A, ¿cierto? Alrededor de ese punto. ¿Profe? ¿Sí? Eso le iba a preguntar delante, que como usted me recomendó estudiar del Spivak, ¿eso es lo que le llaman punto de acumulación? Que eso que esté cerca, que ese A sea así como esa vecindad que yo le intersecte en todo momento Claro, con el dominio. y todo te lleva a acercarte hacia A. Eso le llaman eso es un punto de acumulación. ¿No? Bajo esa intuición, sí. Que después hablan harto de eso de punto de acumulación. Ah, ya entiendo. Ah, mira, probablemente como igual depende de los textos muchas veces, porque es en sucesiones se puede encontrar, en topología. Generalmente en alguno de los primeros capítulos del texto se tiene que a ver a qué se va a referir con punto de acumulación. Voy a echarle un ojo también y te voy a mandar en la página para identificarlo. Que siempre es necesario aclarar los conceptos antes de que ellos lo usan reiterativamente. Los textos siempre lo hacen en los primeros capítulos. O antes del capítulo, ¿no? Es que siempre hay como un intro del capítulo, supongamos capítulo de límite. Pegué como un salto, como de que llegué directo ahí, entonces. Pero intuitivamente así como que me da cuenta de algo así. Claro, claro. Entonces, en base a lo anterior, vimos que existen
tipo de discontinuidad, ¿cierto? Reparable o no reparable, y dependían de si cumple el segundo caso de la definición o no. Veamos entonces ahora dónde es discontinuo cada una de las siguientes funciones y cuál tipo de discontinuidad parecen presentar. Entonces tenemos el primer caso. Tenemos ¿cierto? La función, una expresión racional. Vemos la gráfica. La gráfica, ¿cierto? La curva siempre ahí expresada de azul. Y la pregunta entonces es, ¿qué falla? El primer caso, entonces, vemos que 2 no pertenece al dominio de la función, ¿cierto? Tiene un agujero ahí. Sin embargo, el límite, cuando x tiende a 2, vemos que por la izquierda o por la derecha nos da el mismo punto, ¿cierto? Tienden al mismo punto, por lo tanto, cumple la segunda parte de la definición. Lo que quiere decir es que presenta una discontinuidad en x igual a 2, pero del tipo reparable. Luego vamos a ver cómo reparar una cosa, ¿cierto? El segundo caso, tenemos una función por tramos. La función va a tomar la expresión 1 sobre x cuadrado cuando x distinto de 0, y en el caso de que evaluamos x igual a 0, vamos a tomar el 1, ¿cierto? Entonces vemos la función, tenemos la curva aquí, 1 sobre x cuadrado, y ha sido definida como el punto 1, cuando x igual a 0, ¿cierto? Está redefinido ese punto. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? ¿Qué ocurre en el punto 0? Está definido, está definido, ¿cierto? Pero el límite cuando x tiende a 0 de la función definida en b. La B, sí, eso se ve como irreparable. Así como... Se ve como irreparable, ¿cierto? Pareciera que el límite tiende a infinito, ¿no? Y de hecho solo hay que ver acá abajo, ¿cierto? Tenemos la función 1 sobre x cuadrado. Y si el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión, infinito, ¿cierto? Recordemos que nosotros lo vimos para el caso 1 sobre x. Sabemos que para el caso 1 sobre x cuadrado da lo mismo porque la potencia, ¿cierto? Del 2 lo sacamos hacia afuera y nos da exactamente el mismo caso. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces tenemos una discontinuidad en ese punto de caso irreparable, porque el límite, si es infinito, no existe, ¿cierto? El tercer caso, caso C, vemos que en el punto x igual a 2 parece haber algo raro, ¿cierto? Sin embargo, la función sí está definida en ese punto. Vemos que el límite cuando x tiende a 2 existe, ¿cierto? Nuevamente, una función lineal siempre va a existir el límite, ahí no hay problema. Tienden a este punto desde la izquierda a la derecha, ¿cierto? Si me vengo desde abajo, si vengo desde arriba, vamos a llegar al mismo punto, por lo tanto el límite existe. Lo que no verifica es el tercer caso de la definición, ¿cierto? Pero como lo que nos importa es identificar qué tipo de discontinuidad presentan, podemos decir que como el límite sí existe, es del caso reparable, ¿cierto? Y el cuarto caso, perdón, la función d, tenemos f de x definido como la función parte entera de x. Entonces, la parte entera mayor de x. Entonces, la parte entera mayor, evalúo cualquier número, ¿cierto? Y tomo el entero más cercano que está hacia adelante, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces ahí la gráfica va a ser una especie de escalerita, como la de acá, en la cual el valor de acá, ¿cierto? Está considerado, mientras que hay un agujero en el que va hacia adelante. Entonces vemos que los valores, todos los puntos están identificados, pertenecen al dominio de la función. Ahora, ¿qué pasa con el límite? Aquí hay muchos puntos, ¿cierto? Hay muchos puntos en los cuales hay casos medio raros. Por ejemplo, en el 1. ¿Qué ocurre en el 1? ¿Qué ocurre en el 2? ¿Qué ocurre para cualquier entero? ¿Qué pasa con los límites, cierto? Por ejemplo, podemos notar que en el 1, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 0, por la derecha es 1. Si son distintos los límites laterales, entonces el límite no existe. Y si no existe el límite, la discontinuidad es irreparable, ¿cierto? No hay nada que hacer en ese caso. Bueno, en este caso se conoce como discontinuidad por saltos, ¿cierto? Y bueno, la curva nos da una gran idea por qué lo hemos llamado de esa forma. Salta de un valor a otro, literalmente. Bueno, en cada caso de estos que hemos visto, la gráfica no se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, como habíamos dicho,
porque tenemos un agujero, una ruptura, ¿cierto? Un salto en la gráfica que dependen de cómo está definida, de los valores que no pertenecen, o la diferencia respecto del límite. Entonces, ya hemos visto algunos casos de cómo identificar el tipo de discontinuidad que presenta la función. Vamos a extender entonces esta definición de continuidad de la misma manera como lo hicimos con los límites laterales. Diremos que una función es continua por la derecha si el límite cuando x tiende a por la derecha cumple la definición de continuidad. Y de la misma manera diremos que la función es continua por la izquierda en el punto x igual a si el límite cuando x tiende a por la izquierda cumple la definición de continuidad, es decir, que sea f evaluado a nada. Por ejemplo, considerando el caso D anterior, la función parte entera mayor, para cualquier entero n, esta función es continua por la derecha, pero discontinua por la izquierda, dado que el límite por la derecha, cuando x se aproxima a cualquier entero n, supongamos al 1, al 2, al 3, ¿cierto? Como lo pueden ver en la curva, es n, ¿cierto? Que corresponde con f evaluado en n, ¿cierto? Aquí notamos que los puntos de acá pertenecen al dominio de la función, ¿cierto? Y cumple justamente lo que uno quisiese. Por la derecha, ¿cierto? Sin embargo, notamos que por la izquierda, el valor de acá presenta un agujero, ¿cierto? No cumple la definición. Nos daría el entero anterior, ¿cierto? El límite por la izquierda no me da el entero n, me da el entero anterior, que sería n-1. Entonces, por ejemplo, si me aproximo al 0, bueno, perdón, en el 1, ¿cierto? Desde la izquierda me va a dar el anterior. Entonces no me cumple la definición como se presentaba en el caso anterior. Como definición, también diremos que, extendiendo todo un intervalo, una función es continua sobre un intervalo si es continua en cada valor del intervalo. Es decir, si la función está definida solo en un lado del punto extremo del intervalo, entendemos por continua en el punto extremo como continua por la derecha o por la izquierda según corresponda. Entonces, si el intervalo es abierto en un lado, ¿cierto? Y cerrado en el otro, podemos entender justamente como una función continua por la derecha o continua por la izquierda, ¿cierto? Si es que no es en un intervalo abierto, ¿cierto? Suponiendo en ese caso. Si consideramos f una función cuyo dominio es todos los reales, o bien está formado por la unión de intervalos abiertos, decimos que f es una función continua si es continua en cada punto de su dominio. Entonces, vamos a decir que una función es continua a secas si es continua en todo su dominio. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos visto ahora y veremos que la función definida como 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es continua en el intervalo cerrado menos 1,1. Es decir, tenemos que ver que es continua el intervalo abierto menos 1,1 y que es continua por la izquierda en el menos 1 y por la derecha en el 1, ¿cierto? Tenemos que ver ahí aplicando todo lo anterior, ¿cierto? Yo creo que aquí no vamos a tener mucho espacio, vamos a abrirla. Ay, ¿qué dice? Cerrar el archivo. Parece que sí.
Bueno, la gráfica ya nos da todo el torpedo, ¿cierto? Decir que esta cosa va a resultar o no. Pero ahí uno lo que, sin haber tenido el mono, Ujú. disculpa que diga mono, el dibujo, uno tenía que apreciar al tiro el dominio, ¿no? Claro, exactamente. Lo primero es apreciar el dominio. De la función, ¿cierto? Como bien se- bueno, en este caso, por eso el único intervalo que podemos considerar, ¿cierto? Bueno, notemos que si A está entre -1 y 1, ¿cierto? En el intervalo abierto de esa cosa, veamos que eso ocurre con el límite, entonces, cuando x tiende a de la función. Este. Por ahí después, si lo necesitamos, lo llamamos. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a de toda la expresión, ¿cierto? Y aquí se me borró esa parte de la raíz. Bueno, por álgebra de límites sabemos que podemos separar la función, ¿cierto? Tenemos una recta, podemos separar el límite, ¿cierto? Sabemos también que el límite de una constante es la constante y que para el caso de la raíz, ¿cierto? Por el teorema que teníamos, podemos aplicar el límite en el argumento. Sí. Si queremos recordar aquí todos los detalles, ¿cierto? Que estamos colocando, entonces, en el primer caso, aquí estamos aplicando álgebra de límite, ¿cierto? El primer paso, álgebra de límite. En el segundo caso, vimos que el límite de la constante, ¿cierto? La constante. En el caso de acá, vimos que si el límite, cuando x tiende a, ¿cierto? De f de x, l, ay, perdón, f de x, l, entonces el límite cuando x tiende a de la raíz de f de x, ¿cierto? Era raíz de l. Entonces, evaluando acá, ¿cierto? En este caso es polinomial, podemos evaluar, ¿cierto? No sé cómo es polinomial, podemos evaluar. Recordemos que vimos por teorema que si la función es polinomial o racional, es f evaluado en el punto. Es decir, ahora ya sabemos que entonces significa que el polinomio y las racionales son continuas, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Y notamos que justamente esto, 1 menos raíz cuadrada, 1 menos a cuadrado, es precisamente f evaluado en a. No tenemos ningún problema. Significa entonces que f es continua en x igual a, ¿cierto? Con a entre -1 y 1. Ahí quedó súper feo este. Ya. Tenemos que ocurre en el intervalo abierto, entonces. Tenemos que ver qué ocurre entonces por la derecha o por la izquierda en el -1 y en el 1 respectivamente. Además, entonces el límite, cuando x tiende a -1 por la derecha de la función, vamos a poner de la función que ya sabemos cuánto. Entonces, ¿qué ocurre aquí, cierto? Si me aproximo al -1, por la izquierda, ¿cierto? Esto nos da 0, ¿cierto? Nos queda 1. Y justamente 1 es f evaluado en 1, ¿no? En -1, perdón.
De la misma forma, el límite cuando x tiende a 1 positivo, pero por la izquierda, ¿cierto? Desde los menores que 1 de la función, nuevamente, ¿cierto? Vemos que esto es 1, ¿no? Y que precisamente es f valor 1. Entonces, de este modo, f es continua por la derecha en x igual a menos 1 y continua por la izquierda en x igual a menos 1. Perdón, 1, ¿cierto? Por la izquierda en 1, perdón. Por lo tanto, ¿cierto? Como vi, lo que queremos ver, f es continua en el intervalo menos 1,1. Entonces, como recordemos que la última definición dijimos que era continua en el intervalo, ¿cierto? Si decíamos eso. Y si era cerrado, era porque era continua desde acá o desde acá, ¿cierto? Es decir, continua en el menos 1 por la derecha, porque me aproximo desde la derecha hacia el menos 1, y es continua en el 1 por la izquierda porque me aproximo hacia el 1 desde la izquierda, ¿cierto? Desde el interior del intervalo me voy aproximando hacia el valor externo. Vamos a anunciar un teorema, vamos a llamar como teorema 4, teorema que claramente salía del Stuart. Vamos a decir que el teorema 4 nos dice que si consideramos dos funciones continuas, f y g, continuas en A y en C respectivamente, entonces las siguientes funciones también son continuas en A. La suma de las funciones continuas es continua, la diferencia de las funciones continuas es continua, el producto de una escalar por la función también es continuo, el producto de dos funciones continuas es continuo, y el cociente entre dos funciones continuas es continua, siempre y cuando la función del denominador evaluada en el punto al cual se aproxima no se anula, también es continua. Entonces, en el fondo, el teorema 4 lo que nos quiere decir es álgebra de funciones continuas, ¿cierto? Lo mismo que pasaba con el límite, se aplica para la continuidad. Y se puede notar fácilmente que la demostración de esta cosa depende directamente de la definición de continuidad, porque recordemos que la definición depende de límite, ¿cierto? Entonces, en realidad, el teorema 4 se deriva directamente de las propiedades del límite. Podemos ver, por ejemplo, el de la suma. Ay, no te ven mejor. Estamos demasiado. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, si f es continua en x igual a a y g es continua allá, ¿qué es lo que significa? Significa que el límite, cuando x tiende a a de f de x, es f de a, ¿cierto? Si g es continua en x igual a c, significa que el límite cuando x tiende a c de f de x es, perdón, g es g de balance, ¿cierto? O en a, da lo mismo el punto. ¿Qué sucede entonces con la suma? Sabemos que por álgebra de límites, esta cosa se separa, ¿cierto? O mejor dicho, bueno, sabemos que f más g evaluado en x es f de x más g evaluado en x, ¿cierto? Eso es por definición. Y luego, por álgebra de límites, el límite de una suma de dos funciones es la suma de los límites de las funciones. Entonces, esto es el límite, tomando x tiende a de f de x más hay la misma cosa.
Y como ya sabemos, esto es f de a, esto es f de a, ¿cierto? Esto en realidad es f más g evaluado en a. Ahí ya no puedo correr la pizarra porque no se puede correr cuando está eso. Pero bueno, sabemos que ahí entonces esto es lo que queríamos ver. Entonces ahí vemos que cumple para la suma, para la resta lo mismo. Y todo se desprende directamente en realidad del álgebra de límites, en este caso. Entonces ahí el límite, ¿cierto? Salvándonos siempre. El álgebra límite en realidad, ¿cierto? El que nos salva siempre de todos los cálculos tediosos, como habíamos dicho en algún momento. Bueno, esa cosa va a seguir, va a continuar, ¿cierto? Hasta quizás. Ay, perdón, de nuevo, estamos adelantando demasiado. Entonces, de este teorema y de la definición anterior, se deduce que si f y g son continuas sobre un intervalo, entonces también lo será la suma, la resta, el producto preescalar, el producto y el cociente de ellos. Entonces, lo que quiere decir en el fondo, ¿cierto? El teorema 4 está diciendo que esto ocurre en un punto. El teorema 4, perdón, la definición 3 nos decía que para el intervalo también. Entonces, si las dos funciones son continuas en todo un intervalo, significa que también está la suma y toda esta cosa van a ser en el intervalo, ¿cierto? El teorema 5 nos dice que cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, en todo R, es decir. También nos dice que cualquier función racional es continua siempre que esté definida. Esto es decir, que es continua en su dominio. Pensando ahí nuevamente en la restricción, la debida restricción que debemos hacer respecto de su denominador, ¿cierto? Del polinomio que define su denominador. ¿Cómo se prueba esta cosa? Nuevamente se prueba usando álgebra de límites, ¿cierto? El álgebra de límites ahí es nuestro ayuda a todo. Pero de todas maneras, esto lo vamos a hacer. Vamos con el tiempo. Eso es lo que me preocupa. Ya, 5 Vamos a hacer entonces la demostración del teorema 5. Luego quizá un ejercicio, si nos queda, si nos sobra algo de tiempo, para probar, o sea, para usar este teorema que vamos a probar ahora. Y con eso ya es suficiente. ¿No se ha cortado el internet, Boris, como en la tarde? No, no, de antes cuando estábamos en geometría, pues ya no podía, se le cortaba todo, así que por eso decidí retirarme de la clase, porque Ya, sí, no, yo entiendo perfectamente porque a mí me pasaba el mensaje de internet inestable, pero cada 5 no, y minutos lo parece tenía. que, como decía un compañero por ahí, estaba embarrada con WhatsApp, con Facebook, con todo ese tipo de cosas. Sí, parece que había un colapso general de las redes. Los redes. hackearon. Sí, sí. Ahí se me perdió el lápiz, aquí está. Entonces, vamos a ver A y luego B. Entonces, bueno, primero vamos a aclarar las funciones polinomiales. Entonces, una función polinomial, ya lo habíamos mencionado por ahí rápidamente en unidad 1. Polinomial es de la forma, se va a llamar P de X, el polinomio de la variable X, entonces C a la N con X elevado a N. C sub N menos 1, X elevado a N menos 1. Más, bla, 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 ¿cierto? Ahí tenemos la cantidad de términos que uno quiere tener. Y si en álgebra ya nos enseñaron eso de los polinomios, así que no Ah, ya, perfecto. hay problema respecto a Pero entender eso. tiene que recordar, Boris, que no todos los compañeros han dado álgebra. Quizás algunas otras carreras han dado fundamentos, pero no álgebra. Ya sí, pues sí, también. Donde en este caso, Cn-1, bla, 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 ¿cierto? C1 y C sub 0 son coeficientes, ¿cierto? Es decir, son números reales nomás, o constantes, ¿cierto? Son valores reales. Y X son las variables. Entonces, por ejemplo, el polinomio de grado 2 es cuando n vale 2, ¿cierto? Entonces tengo un número que está multiplicando a x elevado a 2, un otro número que está multiplicando a x, y un número solito, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Bueno, como dijimos, todo esto se basa en las propiedades de límite.
Entonces, como sabemos, porque ya lo hemos probado, el límite cuando x tiende a un punto A de una constante, ¿cierto? Es la constante. En este caso, de la constante del polinomio es la constante. También sabemos que el límite cuando x tiende a de x a la n es a elevado a n, ¿cierto? Eso también lo hemos visto. O vamos a decir elevado a m, ¿cierto? Para no confundir con el n que está allá, elevado a m. Y esto se verifica para cualquier m, vamos a decir entero positivo, incluyendo 0. No, en realidad vamos a decir solo entero positivo, ¿cierto? No nos sirve elevado a 0 porque esta cosa sería lo mismo que decirlo de allá. Entonces, como sabemos, estas cosas ocurren, ¿cierto? Entonces, son continuas, ¿cierto? Por teorema 4. Porque si consideramos, por ejemplo, g de x como el producto entre una constante por x elevado a m, es continua, ¿cierto? Ahora, como el polinomio que hemos definido, polinomio de grado n, ¿cierto? Es decir, aquí están todos los polinomios medidos que a usted se le ocurra, con cualquier número, con cualquier grado. Como este polinomio es una suma de funciones de este tipo, como g de x, ¿cierto? Y una función constante, ¿cierto? Que sería el coeficiente libre. Se sigue que es continuo, ¿cierto? Entonces aplicamos finalmente aquí a ver que la función es continua. Bueno, nosotros vamos a poner eso igual, ¿no? La mejor referencia de la misma que álgebra del índice. Entonces el polinomio es continuo, cualquier polinomio entonces es continuo en todos sus mínimos, porque el polinomio lo vamos a separar, ¿cierto? Como constantes por variables, y una función de ese tipo es continua, ¿cierto? Por álgebra del índice. Perfecto. Digo, por función continua. En el caso B, tenemos una función racional, ¿cierto? Es decir, lo mismo, pero un cociente entre dos polinomios. Entonces diremos una función racional es de la forma, vamos a decir, f de x, ¿cierto? Entonces tenemos un polinomio dividido por otro polinomio. Con p de x y q de x, funciones polinomiales. Aquí entonces la parte es más fome de mostrar, ¿cierto? Porque ya mostramos que todas las funciones polinomiales son continuas. Entonces por A, ellas son continuas, ¿cierto? P de x y q de x son continuas. Por lo que f de x, ¿cierto? Es continua en todo su dominio, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es el dominio ese? Recordando ahí, el dominio de f serían todos los x, tales que el denominador, ¿cierto? Es decir, el polinomio que define el denominador no se anula, ¿cierto? Entonces, hay que quitarle todos los x que sí me anulan el denominador, o que me hacen que el polinomio tenga raíces, ¿cierto? Todas las raíces del polinomio del denominador hay que quitarse.
Sí, la demostración de B estuvo más fome que todos. Bien. Entonces, el ejemplo que queremos ver ahora, vamos a ver que queremos hallar, en realidad, vamos a utilizar lo que hemos aprendido de funciones continuas para encontrar el límite de una expresión. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender en realidad? Es argumentar nomás, ¿cierto? Si tenemos una expresión de este tipo, queremos hallar el límite cuando x tiende a -2 de toda esa cosa. Entonces, vamos a llevarnos todo esto a la pizarra. Y como solución, ¿cierto? Lo primero que observamos es que la función es racional, ¿cierto? Entonces la función es racional. Así, por el teorema anterior, ¿cierto? ¿Cómo lo llamamos? 5. Entonces es continua en todo su dominio, ¿cierto? Donde el dominio, ¿cierto? Vamos a poner D de F. Son todos los X reales, tales que esta cosa de acá es distinta a 0, ¿cierto? ¿Y cuál es el único valor que me hace eso 0? X 5 tercios, ¿cierto? Entonces la función es continua en todos los puntos menos en el 5 tercios. Por lo tanto, como es continua, significa que el límite cuando x tiende a -2 de toda esta expresión es igual a f valor en 2, ¿cierto? Perdón, f valor menos. ¿Por qué? Porque es continua. Y esta cosa es más sencilla, ¿cierto? F valor en 2 en menos 2, perdón. Pero tenemos menos 2 elevado a 3 más 2 por menos 2 elevado a 2 menos 1 sobre 5 menos 3 factor de menos. Entonces, aquí vemos rápidamente, esta cosa es menos 8. Tenemos 4 por 2, 8, menos 1. Y en el denominador, acá tenemos 5 más 6, ¿cierto? Y obtenemos entonces rápidamente el límite para x, cuando x tiende a menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 está en su dominio, ¿cierto? Menos 2 pertenece a toda esta cosa. ¿Cuál es el problema? Es si hubieran pedido calcular el límite cuando x se aproxima a 5 tercios, ¿cierto? Ahí hubiéramos tenido que buscar una otra cosa, ¿sí? Para usar la continuidad. Entonces, la conclusión es que la mayoría, entre comillas, la mayoría de las funciones conocidas, cuando me refiero a conocidas, es cuando uno no se asusta al verlas, ¿cierto? Son continuas. Entonces, por eso expresa que la mayoría de las funciones utilizadas en las ciencias naturales son continuas. Como decíamos, muchas aplicaciones de la física, ¿cierto? Como desplazamiento, movimiento, velocidad, son Sí. funciones continuas. ¿Y tiene que ver porque la naturaleza es continua? No, yo creo que tiene que ver porque nuestro entendimiento de las cosas es continuo. Y me parece que ahí los físicos son los que pueden explicar mejor esa cosa, ¿no? Sí. Como Que puede haber tipo de problemáticas si se discute mucho. exactamente. Ahí la naturaleza de las partículas es la que ha traído más problemáticas justamente respecto a eso, de que no funciona de manera continua. Y es por eso que uno se parte la cabeza tratando de ver cómo funciona esta cosa, ¿cierto? El origen de la mecánica cuántica y en el análisis funcional. También desde la matemática se puede estudiar mecánica cuántica, las bases que son a través del análisis funcional. Son análisis funcional, finalmente. Son operadores, operadores de Banach que están definidos. Y ahí uno puede estudiar Heisenberg y todas esas Sí, cosas. le entiendo lo que, o sea, he escuchado de lo que usted me ha hablado, de todo eso, de los operadores.
de espacios métricos, de una cantidad de cosas. Claro. Sí, análisis funcional lo Oiga, cuentan los profe. que estudian licenciatura. ¿Sí? Profe, ¿tiene un tiempo después que termine de grabar? Sí, por supuesto. Un par de minutos. De hecho, con esto ya quedamos con la clase de hoy. Después continuamos con los otros que nos va quedando de continuidad y otros ejercicios, entonces, para el miércoles. ¿ya? Entonces, ahí nos vemos.